Vamos a empezar unos sermones sobre Semana Santa. Es un tema que celebramos así, eventos en la Biblia. Nosotros lo vemos esto explicado muy bien en las Escrituras, los eventos, de lo que pasó en la última semana de Jesús antes de su crucifixión. Por medio de introducción, déjeme decir que tú debes orar, tú debes leer la Biblia. Hay muchos mandamientos en la Biblia que nosotros entendemos. Los hombres deben amar a sus esposas y que ya que debes llegar a la iglesia, ya debes diezmar, ya debes hacer muchas cosas que la Biblia dice, pero debes participar de la cena del Señor. Pero hermanos, todas estas otras cosas, aunque son mandados por Dios, y sí, debemos estar participando. Pero la verdad, una persona no va al infierno porque no toma del seno del Señor, porque no ama a su esposa, o que aún ni tiene esposa, que se quede soltero. Pero hermanos, el tema de hoy, podamos decir, es tan importante, es vida o muerte espiritual. Si no lo entiendes esto, lo demás es de balde. No hay ninguna razón por qué tú haces todo lo demás que Dios te pide en la Biblia si no tienes la salvación. Hoy vamos a ver la sangre y el perdón, lo que es propiciación. Ahora, la palabra propiciación es una palabra teológica que a lo mejor que muchos no lo entienden o no lo entienden muy bien. Propiciación es, vamos a decir, enojo, de quitar el enojo. Si uno llega a su casa y por descuido o cualquier cosa entra, pero se pega así el muro de su vecino, entre el vecino y uno, y se cae el muro. Ok. Estaba dentro del puerto de uno, tiene barda y ningún otro coche estaba ahí menos lo mío. Entonces, mi vecino viene y dice, oye, ¿qué hiciste? Mira, ya destruiste el muro. Y está enojado. Yo saco mi billetera ya, que empiezo a contar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Y lo doy así 5,000. Y luego digo, ¿estás satisfecho? No, vecino, ya que 7,000, 8,000 será bien, no, 10,000 ya. Entonces, lo que hicimos es propiciación. Aplaqué la ira de mi vecino con algo para que estamos viendo otra vez, amigos. Nosotros ofendemos a Dios, ¿ok? Todos somos criminales, morales, en los ojos de Dios. Y aunque sí hay bastante cosas que hacemos mal, que es pecado, viene de raíz, viene genéticamente adentro de mí. Yo soy nacido un pecador. Y mis hijos, mi esposa, toda mi familia, todos mis amigos, toda la gente en el mundo son pecadores. Y se enoja Dios con nosotros por nuestros pecados. ¿Ok? Lo que vamos a tratar es entender cómo aplacamos la ira de Dios. Esto es la salvación. Ahora, si, como digo, muchas cosas importantes en la Biblia, y no quiero menospreciar ninguno, pero a la verdad, si tú no puedes nombrar los 12 apóstoles de Jesucristo, o tú no puedes nombrar los 12 tribus de Israel, no vas al infierno por eso. Pero si tú no entiendes cómo aplacar la ira de Dios, sí vas al infierno.
Empezamos con Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Expiación es de limpiar asuntos ofensivos entre dos personas por un acto. ¿Sí? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. De la misma sangre hará expiación de la persona. Que hay unos puntos que tienes que entender muy claves. Y como digo, esto es sobre todo así, su muchísima importancia en la salvación. Vamos a ver unos de esos. Son restricciones para Israel, ¿ok? La gente no entiende el Antiguo Testamento. Gente en nuestro día no entiende. Entonces, necesitamos regresar un poco a agarrar el contexto, ¿sí? Por toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el final, Dios tiene principios morales, ¿sí? Es tejido en su carácter. Dios es santo. Dios es fiel. Hay muchas características de Dios que podemos estudiar y a lo mejor un día lo vamos a hacer. Pero a fin de cuentas, cuando estudiamos todo eso, es en carácter Dios, es lo que hace Dios, el yo, eso es, Él es amor. Y entonces, entre todo esto, Dios quiere que vivimos por principios morales. Hoy en día estamos llegando al punto, aunque increíble de creerlo, pero hay gente que dice que Dios no existe. Si existe, no tiene derecho ni autoridad Dios para imponerme restricciones. Él puede, Él debe, Él absolutamente tiene que mandarme bendición tras bendición. Pero yo no le debo nada a Dios. Y los homosexuales, los trans, todos estos, que Dios es incorrecto que Dios impone su moralidad, sus principios morales sobre mí. Nuestro mundo está cambiando muy fuerte, hermanos. Y a la verdad, yo no creo que la llegada del Señor va a tardar mucho. Loca o loco, no sé, dice que es mujer, pero quiso identificarse como hombre, pero ese que mató 6 personas, 3 adultos, 3 niños, están diciendo que en toda la polémica que que está soliendo alrededor de esa cosa, realmente atrás de todo dice, Dios no puede imponerme moralidad. Hombre, mujer, solamente. No, no, no. Lesbianas y homosexuales, transgéneros, ¿sí? Dice que ya que fue provocado la muerte de esas personas porque los padres de esta mujer eran cristianos. Y la escuela donde ella mató a esos eran cristianos. ¿Ok? Si ustedes no están muy atentos, ya lo va a pasar por alto. El día antes de cosa que pasó, donde mató a la gente, era un día para los trans. Y que están llamándoles a todos los trans de comprar armas para defenderse en contra de los cristianos. Mi hermano Edgar, ¿has matado a un trans? Hermano Antonio, ¿de dónde no han visto cristianos matando trans? A lo mejor que hay unos que sí les gustaría, pero ya no lo hacen. Y si ya nada más de ser disgustado con alguien no es lo mismo de actualmente matarle. Pero están justificando, diciendo que esa mujer es víctima, como los otros ahí que murieron. Ella es víctima, porque sus padres trataron de decirle que era inmoral de ser trans. Bueno, ella era lesbiana antes y ahora
trans al final. Entonces, pero dice, porque trate de restringir mi moralidad, entonces está mal. Y los cristianos todos dicen, Él es quien que nos dijo. Nosotros estamos nada más reflejos de Jesucristo. Y Jesucristo, Dios, se enoja con los homosexuales. No, este es persecución. Y se hace válido de trans, de matar a cristianos. Y eso sí, estamos llegando al día, hermanos. Estamos llegando al día. Pero dice que la carne, la cosa importante en la carne es la sangre. En el Antiguo Testamento dio los principios, pero luego dice, ¿cómo esos principios morales, cómo lo aplicamos? Ok, bueno. Entonces, hay un montón de detalles. No comes carne con sangre, lo drenas. Porque esto es en honra de cómo Dios hace las cosas. La vida está en la sangre. Lo honra la vida, lo honra la vida que Dios concede por medio de no comer sangre. Yo no como ese chorizo de sangre. ¿Cómo se llama? Moronga. ¿No? Moronga. Yo no lo como por eso. Simplemente no, pues no me gusta. No sé, no que lo probé. Pero la sangre es muy importante. Dice, Dios usa la sangre en el sacrificio. ¿Okay? Que en el Antiguo Testamento tomas una oveja bien vieja y que lo ponen y que lo espera así unos días hasta que muere. No es sacrificio, es deshonra. Tiene que degollar. Degollar es cuando sacas un cuchillo y ya lo cortas la jugular y que desangra hasta que muere. Muy sangriento. ¿Sí? Sí sabes que cuando buscan un jurado, ningún carnicero puede entrar. Porque si tú has hecho eso de degollar a un animal, pues no es una persona dado a matar y ya, eso no. Pero dice que esto es en expiación en el altar por vuestras almas. Tenemos algo más que este cuerpo. Espíritu, alma. La Biblia habla en diferentes formas. Puedes decir lo físico y lo no físico. Pues son dos. Puedes decir cuerpo, espíritu, alma. Y entonces son tres. Y luego hay otros que mencionan mente. Pero a fin de cuentas hay algo más que este físico aquí. Y ese es tu ser, tu yo. Y esto se pone en peligro por nuestros pecados. Que después de morir vamos al infierno. A la ira de Dios que se desprende sobre nosotros. Y la única forma que evitas este enojo de Dios, la ira de Dios, que es el infierno, es por la sangre. Jesús tuvo que morir, tuvo que sangrar. Esto es exactamente en el corazón de lo que salva a una persona. Ahora, lo ves la Iglesia Católica, ¿no? Ya que la Iglesia Católica dice, si tú haces persinar y estás haciendo del rosario y que vienes a misa, y todo, vas al cielo. ¿Dónde está la sangre en todo eso? No hay ninguna sangre en eso. Los testigos de Jehová dicen, tú tienes que salir tantas horas a cada semana para anunciarnos así, predicar. Pero dice, es para promover los testigos de Jehová. ¿Dónde está la sangre en eso? Pero en la Biblia dice sin la sangre, sin que ya que tú pones, y la salvación, en fin de cuentas, tampoco no es una oración.
La salvación es creer. Tú crees en Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados personales. Sangró, murió por mis pecados. Eso es lo que te salva. La única cosa que te salva. Si tú crees en eso. Entonces, la obra de Jesucristo en la cruz es realmente lo esencial de la salvación. Amén, gloria a Dios. Yo he ido con gente a testificar y que dice, ¿quién va a hablar? Pues la otra persona dice, yo hablo primero. Ok, habla. Y que empieza, toca la puerta, la gente viene bien amable y todo, que habla de esto, que luego habla del otro y que luego, yo estaba enfermo, tuve gripa, tuve así una condición y Dios me salvó y pues tú también debes gustar a Dios. Tuviste una infección urinaria ya que Dios te salvó. No tengo nada de ver el antibiótico con eso, ¿no? Y eso es una experiencia que te va a llevar al cielo y evitar el infierno. No, espera. La gente hace cualquier locura en sus testimonios de cómo, por qué van a ir al cielo, menos la sangre. O sea, Jesús desangró hasta que murió, entregó su vida para que yo pueda evitar el infierno. Esta es la única cosa que me salva. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Amén. Si no te enfocas en esto como tu creencia, no eres salvo. No hay otro, como dice en Isaías, no hay otro Dios, no lo conozco, ninguno. Pues ya, a fin de cuentas, esto es y es el único. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, y menciona 2 versículos antes de 2 días, no hay otro nombre menos Jesús, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Ok? ¿En qué cosa estás confiando para ir al cielo? Descúbreme. Quiero pelear con ustedes. A ver, María es un nombre dado para los hombres bajo el cielo. Sí, es un nombre que dice, no hay otro. Si tú oras a María para ser salvo, contradice ese versículo, ¿no? No es el nombre dado. El nombre dado es Jesús, el Mesías. Cristo es Mesías. Jesucristo. Si no confías en Jesucristo y nada más para tu salvación, no vas al cielo. Dios instituyó el perdón por la sangre. En Génesis 3:21, adentro del folleto, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel que los vistió. Lo voy a pasar por alto por un momento de vestirse bien. La desnudez no es para cristianos. Revelando su cuerpo, no. Dios hizo ropa adecuada, túnicas normalmente bajo de la rodilla, que cubre todo. Y lo siento, los de protección, protección de los animales, pero Dios hizo esas túnicas por matar animales. ¿Sí? Lo sobre todo no es la tierra, ni tampoco los animales. Sobre todo es Dios y hombre en su imagen. Okay. Lo voy a dejar también lo que dijo Joe Biden. Día de los trans, Dios hizo ustedes en su imagen. Qué perversidad que sale de boca de idiotas. Ok.
Lo voy a dejar eso. Pero Dios mató animales con derramamiento de sangre, cubrió las vergüenzas del ser humano, Adán y Eva. Es un cuadro de la salvación, ¿no? ¿Por qué se escondió Adán y Eva? Dice, ¿dónde están ustedes, Adán, Eva? Nuestro tiempo, cada día en la tarde, vamos a pasear por el huerto y tú andando conmigo, tú y tu esposa, y que platicamos y charlamos y es muy bonito el tiempo como vivimos con Dios. ¿Y dónde están? Acá estamos. ¿Por qué acá? ¿Por qué se esconde? Porque estamos desnudos. La vergüenza. ¿Y quién te dijo que están desnudos? ¿Cómo sucedió eso? Y luego, la solución de Dios son túnicas. O sea, matar animales, derramar sangre para que estén vestidos bien. Se ponen así hojas bien grandes, así, ¿cómo se llama? Hoja santa. Sí, es una hoja grande, ¿no? Entonces ya que lo ponen todo eso y luego así en 2 horas en el sol y ya estás otra vez desnudo, ya todo se deshace y ya. Pero Dios vio su necesidad y provió Él ahí para ellos. Un animal o varios animales inocentes tuvieron que morir para que Adán y Eva pudieran caminar sin vergüenza en frente de Dios. ¿Sí? Los de PETA, ya los que protejan los animales, ya que bien enojados porque ¿quién es el hombre que tiene un producto de animal como ropa? Es el más grave pecador de todos. Oye, Dios lo hizo. La primera vez, primer vestido usando producto de animal, Dios lo hizo. Y Dios hizo el animal. Y Dios hizo el mundo. Dios hizo el cuchillo. Dios hizo todo. Dios hizo el hombre, que ya que lo usó para cubrir. Entonces, nada que Dios hace en esas cosas son pecado. Dios provee para lo que cree. Cada planta, cada animal está para nosotros. Entonces, si dices, no vas a comer carne y no vas a comer plantas, ¿qué vas a comer? Agua y sal. ¿Y una persona puede vivir con eso? Solamente si lo ponen así el sal sobre papitas y así el agua así en Coca-Cola y ya, ok, yo puedo vivir con eso, pero ya, la verdad no. Génesis 4:4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No se explica todo, pero Caín hizo lo malo, porque en hacer un cuadro, en adoración a Dios, quiso hacer algo para agradar a Dios y hizo un sacrificio sin sangre. Y Dios dice, no. Dios no fue de agrado con eso. Y con Abel sí, porque ya sí mató. El hombre buscaba alguna forma de adorar a Dios. Okay. Hay una multiplicación de bendiciones que Dios nos ha dado. Ese se llama gracia. Cosas que son buenos que no necesitamos, no merecemos. Bueno, sí necesitamos, pero no merecemos. Y Dios nos regala para hacer bien con nosotros. Pero hay una cosa que busca de nosotros. Y esta cosa principal, ¿sí? Es adoración. Nadie adora a Dios si no empieza con su salvación. Pero hermanos, toda la vida
En lugar de cada día, mañana, tarde y noche, cada día adorando a Dios, yendo a una iglesia, tenemos nada más una vez a la semana. Cuéntate así, afortunado que ya no es así, que Dios no te quiere 5 veces a verte en su casa cada día. Una vez a la semana. Pero vienes para adorar a Dios. Adoras a Dios por ver la palabra de Dios, entenderlo, leerlo verbalmente, explicarlo y entenderlo y practicarlo. Si tú lo practicas, los principios que Dios nos da, y vamos a tocar eso luego en capítulo 3 de Schaeffer, que nos toca hoy, pero que hay diferentes sistemas en el Antiguo Testamento, y perdóname si digo incorrecto eso y que ofendo, pero la gente era más de provincia, más cruda, más simple, más sin entender, no filosófico como Pablo. Pero entonces Dios trató con ellos en diferente forma, cosas concretas. Y a nosotros nos trata con otras formas. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gente no entiende. ¿Cómo que no estoy? O sea, no tengo que hacer nada en el Antiguo Testamento. No es lo que digo. No estás bajo la ley. La ley son aplicaciones específicas de los principios de Dios a la cultura del día. ¿Sí? Ok. Entonces, es muy difícil de discernir, ¿no? De entender. Tú tienes que entenderlo y la única forma de entenderlo es por ese gran don que Dios ha dado, que es el Espíritu Santo, que estamos estudiando en las noches, domingo, y por Zoom. Y entonces, si nosotros entendemos los principios, aplicamos por nuestro propio entendimiento qué debo o no debo hacer. Y esos principios tienes que honrar. Los principios de Dios, cuando Dios dice no matarás, no ha cambiado nada. El Antiguo Testamento del Nuevo no ha cambiado nada. Ahora, de ofrecer sacrificio cada año, cada hombre, casa de cabeza de familia, eso sí ha cambiado. No somos judíos. Era para los judíos, en su contexto, en su ambiente, pero no para nosotros. Pero esto es una cosa. Se paró y Dios dejó que el templo sea destruido. Ningún judío es un buen judío, porque ningún judío puede ser buen judío hoy en día si no sacrifica así un sacrificio de oveja sin mancha para su familia cada año en Jerusalén, en el templo. ¿Y sabes dónde está el templo ahorita? Se destruyó. ¿Y dónde está el sitio del templo? La roca de Islam. Ahí tienen una gran roca que pusieron sobre el sitio del templo. Se puso, pero miles y 10,000 y 100,000 de musulmanes, y que dice muy claro ahí en todos los idiomas, ahí que tiene aviso: no musulmán no entra en eso a pena de muerte. Si te agarra a ti entrando ahí y que por una forma que ya que ven algo, crucifijo o algo así, te van a matar, ser avisado. Y no están culpables de nada. Entonces, ningún creyente hoy en día puede ir donde estaba el templo y hacer un sacrificio, porque no es posible. Si nosotros vemos todo eso, vemos, y voy a decirlo mal, pero voy a decirlo por todos modos, hay una unción adentro de cada ser humano cuando se arregla con el Salvador y busca adorar, busca de agradarle. Y si no hay esto, no sé, todos los cristianos lo tienen.
tienes algo mal. El sacrificio humano en Génesis 22:2 dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. O sea, holocausto es parte de las costumbres en aquel tiempo. Lo hace unas 3 piedras, 2 así, una acá, que atraviesa, y ahí ponen un gran fuego ahí abajo. Y luego se pone el animal. Yo trabajaba haciendo limpieza de una carnicería. Hay muchos desperdicios ahí en matar una vaca. Y de las cosas dicen, yo no sé, yo no soy cocinero, pero me han dicho los carniceros que mejor de todo la vaca, aparte de la carne así de cortes finos, es la gordura alrededor de los riñones. Y pues yo consto ya que ya entran así media vaca a la vez ahí, que corta la cabeza, pero lo demás, la mitad, pues entrañas así en cajas. Pero ese gordura no es como gordura, a la verdad, es así como madera. Yo lo vi, así, yo estaba limpiando, moviendo, haciendo cosas, y yo lo veía y digo, híjole, este cosa es más duro que una canilla. Pero dice, sí, ese hace los mejores caldos que hay. Esto y así, la médula ahí en los huesos. Pero entonces, cuando lo ponen ese carne, bueno, no la carne, pero esa gordura, lo ponen, son pura grasa. Si lo tienes un fuego bien caliente, lo pones un tambache así, de pura grasa, lo echas ahí, ¿sabes lo que tienes? Un flemazo, una explosión. Se derrita y luego cuando está líquido y ya se empieza a hervir, entonces el vapor se agarra con el fuego y ¡pum! Un gran flemazo. Y ese se llama holocausto. Entonces la gente de lejos, o sea, todos vamos hacia el templo, cada uno con su familia. Y entonces una familia viene y que lo hace su sacrificio y los demás están en espera viendo. Pero como cuando ahí en el Coliseo, ¿no? Ya que hacen los gladiadores y cuando se corta la cabeza de alguien, ¡wow! ¡Wow! Y todos se rompen, hacían aplauso. Así los judíos, cuando lo vieron, los problemas, ¡ay! ¡Wow! Ese sí fue grande cosa que agrada a Dios, el holocausto. Pues hace chicharrón tu hijo sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Dios prohíbe sacrificios humanos, pero ni modo, ya que te lo manda, que lo hace. Y Abraham lo hizo. Era una cosa muy preciosa, su único hijo que oró tanto y Dios le concedió un hijo. ¿Ok? Ese no era de una muchachita así de 16 años. ¿Sí? ¿Cuántos años tuvo Sara cuando tuvo Isaac? 99, 100 años. O sea, se había pasado menopausia hace 40 años. Ese ni lo recuerdo, dice ella, ya no voy a tener hijo. Y si tuvo hijo. Que tú deseabas tanto y que tú orabas tanto, a la verdad, mátale. Sí. Nosotros sacrificamos de nuestra abundancia y Dios nos muestra lo más querido de nosotros que debemos sacrificar. Pero en hacer eso, pues Abraham puso su hijo, puso el fuego y que va a degollarle y ¡plas! El ángel ya que le para
¿Qué pasa? Dios, ay, no, animal, quita tu hijo, no es la animal. Pero se impresionó nuestras mentes con una cosa. Lo que agrada a Dios es que el Padre sacrifica su único hijo para nuestros pecados. Este agradó a Dios. Agradó a Dios muchísimo. A fin de cuentas, Dios intercedió para decir, pero no voy a permitir sacrificio humano. Y Abraham, dice, hay muchos comentarios de esto, lo buscas. Abraham creyó en la resurrección. Dice, bueno, yo lo voy a matar. Y luego después es tarea de Dios de hacerle revivir y reponer su garganta. Eso sí fue la creencia de Abraham. Pero el buen padre, que por Dios no dudó sacrificar aún su unigénito hijo. La idea de uno muriendo para que otro ser no sufra. Esto es la esencia de la salvación. Semana Santa, llegamos a eso. La tontería que hacen esos católicos ahí en Cero, cerca de aquí, simplemente no es tampoco. Primero, la gente que están jugando la parte de Jesús no es sin pecado, no es Dios y tampoco no mueren. Éxodo 23, no matarás. ¿Ok? La sangre de un ser vivo constituye la vida dentro de esa persona o ese animal. Toda esa sangre tiene que derramarse por la mayor parte. Génesis 9:6. El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por a imagen de Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios respeta al ser humano y no podemos matar a otra persona sin infringir la ira de Dios. Entonces, hay dos cosas. El padre tiene que enviar a su hijo para morir. Y el hijo, nadie le quita su vida. Se entrega su vida. Los soldados se sorprendieron cuando Jesús era muerto. Colgado en la cruz. Dice, tan rápido. Está fingiendo. Ya quiere que nosotros le quitamos. A ver si se mueve. Vamos a echar así un lanza así en su costado. Y sí, era muerto. No es pecado que Dios quita la vida, porque Dios es el creador. Cuando nosotros vemos que nos manda de disfrutar la tierra, dominar la tierra, comer carne, comer verduras, es porque Dios es Dios que creó todo para ser disfrutado por el hombre. Dios tiene la autoridad y la legalidad sobre la muerte de los seres vivos. Y entonces, esto es el asunto. Dios puede bien mandar la muerte. ¿Okay? Hay unas condiciones, principios en eso. Número uno, somos criaturas de Dios. Número dos, somos pecadores. El pecado demanda la muerte del cuerpo. ¿Y quién decide cuándo y cómo cada persona muere? Dios. Vives por la gracia de Dios, segundo por segundo. Yo llevo 64 años viviendo por la gracia de Dios. ¿Verdad? Amén. Debe hacernos agradecidos con Dios por lo que da. En Salmos 29:10, Jehová presidió sobre el diluvio, sobre todos los eventos de Noé, el arca, diluvio, y las muertes de todos los seres vivos, menos los que estaban en el arca.
La sangre, y esto es donde nos enfocamos, porque dice Dios que es tan importante la sangre. La sangre da acceso a Dios. O sea, ¿cómo explico sangre? Todos sabemos lo que es, pero realmente, ¿qué representa? ¿Qué es? Tú te duermes, te levantas, comes, te vistes, te preparas y te vas en el camino, luego vas a trabajar, comes otra vez, luego regresas a la casa y estás en la casa disfrutando el tiempo después de trabajar. A lo mejor que te vas al mercado, que te preparas una comida, una cena, pero todos los elementos es sangre, es vida. Tu vida se compone de lo que eres y lo que haces, ¿no? Una persona que es policía es muy diferente que otros. Una persona que es bombero es paramédico. Hay un terremoto, ¿y qué? Yo trabajo mis 8 horas y ya. No, pero cuando hay un terremoto, ¿qué? Tú trabajas 24 horas al día por una semana, 3 semanas tal vez, durmiendo en cachitos así atrás de un camioneta o algo, pero cuando puedes, pero ya tu vida no es tuya. Pero esa es vida. Eso es lo que tú estás experimentando. Y esto entregas a Dios. Tu vida es a la disposición de Dios. Dice Colosenses 1:20, por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sí. El poder de Jesús resida en su entrego. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, adoramos al Espíritu Santo igual como el Padre, como el Hijo. Pero, discúlpame, pero el Padre ni tampoco el Espíritu Santo murió en la cruz por nosotros. El Padre no tiene cuerpo. El Espíritu no tiene cuerpo. Jesús se encarnó, el único de la Trinidad que se encarnó. Murió por nosotros. Se bajó a una porquería de ser humano, la forma de hombre, para que pudiera morir. Ahí en Navidad tengo un sermón sobre los 3 regalos de los reyes. Uno de ellos es una especia que usa para poner sobre cadáveres. Esa especia tenía una receta dada en la Biblia y fue prohibido la posesión o la confección de esta especia para los muertos en cualquier persona de Israel, nada más los sacerdotes. Era una especia, un químico, podemos decir, prohibido de todos y nada más a ellos. Y lo ponen ahí para que ya que no huele feo y todo eso, el cadáver. Pero era una cosa prescrito por Dios. Pero cuando lo vemos todo eso, Jesús nació para morir. Era una cosa altamente identificado con la muerte, preparación de la muerte y todo. Entonces, esto fue dado al bebé. Es como de hacer un taúd así chiquito. Oh, tu bebé está así. Sí, vamos a hacer un taúd de regalo para tu bebé. ¿Cuál madre que va a gustar eso? ¿Por qué vas a dar mi bebé un taúd? ¿Tú crees que ya, tú quieres que ya que muere rápido o qué? Hazlo así, tamaño grande, para cuando ya que tiene 100 años que muere y ya que puede usarlo, pero ahora de bebé, así no. No queremos identificar que nuestro bebé ya va a morir. Pero eso es lo que hizo. En el Antiguo Testamento hubo un día de propiciación. Recuerda,
Propiciación significa aplacar la ira de otra persona con un hecho. Y esto era cuando Dios iba a sacar todo de Israel. Y este día es el día en que Dios dio la plaga que todo primogénito va a morir. Los judíos tuvieron que sacrificar un animal, y ellos estaban acostumbrados a esto, pero sacrificaron un animal y con la sangre se fueron afuera y salpicó todo el lental y los dos postes de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte viene en cada casa a matar primogénitos, viene y que se ve la sangre derramado, se pasa. No se para ahí. Me cuadro en la mente que es que cuando la ira de Dios viene sobre los seres humanos y que va a castigar en la forma más fea, que Dios en toda su sabiduría y toda su ciencia que sabe, se va a castigar a los seres humanos en la forma donde sufran lo más feo y que nunca se acaba. Cuando ese ángel viene a tu casa y que va a llevarte al infierno, ve la sangre de Jesucristo, dice, muchachos, quítanos de aquí, vámonos próximo, porque aquí no tocamos nada. Pero hay fe, hay creencia. Tú eres salvo por lo que crees, y esto es parte de lo que crees. ¿Tú crees que la sangre de Jesucristo te va a proteger de la ira de Dios? Amén. Se va a aplacar la ira de Dios. Amén. Entonces eres salvo. Semana Santa de Dios hace muchas cosas, ¿no? Pero ese debe ser el enfoque principal, no todas esas cosas que ya que lo hacen. El ángel de la ira de Dios pasó por una casa y al ver que ya se había derramado mucha sangre en ella, es decir, que la muerte ya había visitado ese lugar, pasó de largo sin hacer caso. No hizo nada de castigo. Nadie, en ese libro de la ira de Dios, nadie está libre de la ira de Dios por sus pecados si la muerte no le ha visitado previamente. La muerte, digamos, por dos cosas. Tú reconoces tus pecados y confiesas a Jesucristo, arrepintiéndose, pones tu fe en Jesús. No es por un hecho, es por tu fe. No es por buenas obras, es por tu fe. Tú eres salvo y vas al cielo porque esta sangre ya ha sido derramado en tu propia casa. Ahora, la otra cosa que ya que tenemos que ver es una reflexión de Jesús muriendo en la cruz. Y esto es que yo niego mi propia voluntad, como Jesús negó su propia voluntad. 1 de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué cosa? Dilos todos. La sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese tanto es cuando entramos en la puerta del cielo, Dios tiene un ángel ahí al lado de la puerta. Y como ya que lo dice mi esposa, cada vez que entramos tenemos un tapetito ahí. Limpia tus zapatos. Sí, el ángel dice, si no eres limpio no puedes entrar. La sangre de Jesucristo es lo que nos limpia. Amén. ¿Cuál es el sacrificio que Dios respeta? Y vemos a Abel y Caín, y el sacrificio de Caín no representaba mucho sacrificio.
A lo mejor que sí, a lo mejor que hubo mala cosecha y ya le dio la mitad, pero a fin de cuentas no hubo sangre. Entonces no lo aceptó. Dice en Hebreos 10:4, y todo el libro de Hebreos se trata el mejor testamento, el Nuevo Testamento, el mejor testamento que lo que del antiguo. Y se compara judaísmo más nuestra situación ahorita en el cristianismo. Y aquí dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por todos los animales que ellos sacrificaron, tuvieron que hacerlo de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Entonces, cuando nosotros somos diferentes de los judíos, entendiendo y viendo todo el sacrificio de que Jesús hizo, ¿cuántas veces que tiene Jesús que sacrificarse por nosotros? Una sola vez y después se sentó a la derecha del Padre. O sea, significa, eso ya que quiero que el dentista me dice, que el mecánico me dice, ya lo hice, ya terminó y no tienes que verlo más. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han ido a dentistas? ¿Todos? Y que dice, ya hay una imperfección aquí que vamos a arreglarlo. Entonces, me duele mucho ya, que lo da mucha anestesia y todo. Entonces, ya que dice, ay, pero ya que lo hice eso, no tengo que hacer ese jamás en mi vida. Bueno, sí, jamás. Sí, sí, sí. Bueno, acá hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Hay como 7, 8, 9 días. Yo quiero que se acaba. ¿Sí? Con mi coche ya, llevé esa semana mi coche al mecánico y que dice que este está mal y este ya vamos a cambiar, se junta y que ya que... Bueno, ya entré, ya que era cambiar el aceite, pero ya después de 2 días, 3 días, ya que estoy así con... ¿Hay más? Sí, hay otra cosa, ya hay otra cosa. Y nunca termina, ¿no? Nunca termina. Pero con Dios, dice, ahí en Hebreos el autor, probablemente Pablo, que dice, todos los sistemas del Antiguo Testamento no pudo terminar con el asunto. Con Jesús y su sangre en la cruz se terminó. Ahora, eso es muy importante, muy importante. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sacrificio, el animal que se va a cortar su garganta y sangrarse hasta que muere en el altar. Es la persona que Dios ha indicado. El ungido, el especial, el Mesías. Todos esos son idénticos conceptos. El Cristo. En griego es el Cristo. Pero Él va a quitar el pecado del mundo. ¿Ok? Ahora, para todos los astutos, voy a leer algo y que tú me dices si es cierto o no. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Es cierto o no? Amén. Todo el mundo va a ser salvo, ni modo. Lo que dijo Dios es cierto. Tenemos, vamos a pensarlo así, tenemos boletos para el concierto. ¿Están ahí? Nada más ve, pídele. Creyendo que sí, está ahí tu boleto para entrar, tú entras. A todos los que no creen que está en tu boleto con tu nombre, te quedas afuera. ¿Que Jesús pagó el precio? Sí, absolutamente, precio para todo el mundo. ¿Que todo el mundo va al cielo? No. Porque no todo el mundo cree. Y eso es lo que regresamos a lo mismo. ¿Qué crees?
Esto es lo que causa que tú vas a ser salvo. Romanos 3, 23, 24, 25, 26. Por cuanto todos pecaron, todos nosotros hemos causado a Dios a enojar con nosotros. Y están destituidos de la gloria de Dios. No hay mérito, no hay nada bien en nosotros que podamos intercambiar para ir al cielo. ¿Cuántos han ido a la esquina para comprar así pan o un late de chiles o algo, jalapeños o algo así? Te vas hasta allá, pides la lata de jalapeños y luego dices, híjoles, mi dinero lo dejé en la casa. Pues dámelo por todos modos. Ya, todo el mundo sabe. Dame dinero ahorita y yo te lo doy. ¿Verdad? Cuando nosotros estamos viendo, no hay mérito, no hay nada que tenemos nosotros ni podamos hacer para entrar al cielo. Nada más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ay, ¿cómo? ¿Cuál no le gusta y era ahí a la panadería? Dice, mira mi cara. Es bueno así parecer. Ahora dame el pan gratis. Sí, sí. Guapetón, sí. Así es. ¿Eh? ¿Ha pasado? No, no ha pasado. No hay guapetones aquí, tampoco yo soy. Pero dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, Cristo Jesús, a quien Dios puso como, en nuestra palabra, propiciación. Eso es lo que aplaca la ira de Dios por nuestros pecados, por medio de la fe en su sangre. Ok, hermanos, tú puedes creer en María, tú puedes creer que Dios es Trinidad, tú puedes creer que Dios existe, tú puedes creer un montón de cosas y no te entres en el cielo con esas creencias. Es solamente por la sangre de Jesucristo en la cruz. Esta es la única forma, única creencia en que Dios te salva. ¿Verdad? Es la clave, es la llave para entrar en ese pueblo. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Entiendes lo que dice? O sea, el Dios que nunca olvida nada, que nunca se esconde nada de su parecer, que ve todo hasta en tus corazones, tus motivos y tus pensamientos, es de Dios que nada pasa por alto. De propósito se olvidó tus pecados. Wow. Pues recibiendo el gusto, ya que gracias Dios, pero ¿cómo lo hace? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él limpia todos tus archivos y Él lo llevas así para que tú entres en el cielo. Dios hace todo eso porque tú tienes fe en Jesús, en su sangre. Si uno cree en la sangre de Jesucristo muriendo en la cruz, es lo que salva. Así como el ángel de Jehová, el vengador, pasó sobre esas casas con sangre ya derramada, de la misma manera Dios traspasará su juicio sobre las personas que son ya de la fe de Jesús. Hermanos, ese es el sermón más importante de siempre. Si tú no agarras que eres salvo por la sangre de Jesucristo en la cruz, derramado, como prescrito por Dios, tiene que ser sangre, tiene que ser muerte. Si tú no crees en esto para ser salvo, no eres salvo. Y si estás creyendo en eso, tú eres salvo y no hay nadie que puede quitártelo. Todas tus maldades se van a ser perdonadas. Llegamos a la palabra propiciación. En 1 de Juan 2:2. Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí?
Propiciación es aplacar la ira de una persona ofendida contigo por lo que tú has hecho. Aplacar la ira para restaurar comunión. Okay, voy a apagar aquí un momento. Los calvinistas tienen un sistema de pensar, una forma de pensar. Y dice, número uno, si Dios hace todo lo que quiere, nadie puede pararle. Y Dios quiere que todo el mundo sea salvo. No, ninguna persona va al infierno. Éxodo 16, no, Números 16, cuando Dios hizo una brecha y tragó todos los rebeldes allá al infierno vivos. Hay gente en el infierno. El hombre rico y Lázaro, Jesús propuso que el hombre rico ya se fue al infierno. Entonces nosotros tenemos que entender, está pagado el boleto para que entramos, para todo el mundo. Pero para obtener ese boleto tienes que tener fe. Y la fe esto sí es para mí. Si tú tienes fe, entrarás al cielo. Tú vas a ir así donde venden boletos, así David Cox, y aquí está. Me va a dar gratuitamente y con eso voy al cielo. La fe es la clave. Si tú crees la promesa de Dios. Pero dice muy claramente que no solamente por nuestros pecados, pero también por los de todo el mundo. Jesús no murió por nada más un cachito de personas elegidos, pero Él murió por todo el mundo. Tiene potencia que cada ser humano, desde Adán y Eva, hasta el último que se nace, que pueden ir al cielo. Tienen la potencia de eso. Pero la realidad es que no todos van al cielo. ¿Cuáles van al cielo? Los que tienen fe en la sangre de Jesús. Primero de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es como entramos por nuestra fe en Jesucristo. No es en ese sermón, no lo voy a elaborar mucho, pero hermanos, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, imitas a Él en su carácter moral, en tu carácter moral. Y eso es, tú eres una imitación de Él. Si no, tu forma de pensar no es eso, pues es mal. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, o sea, Jesús. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Me hizo muy enojado. Lo estaba leyendo cosas sobre los católicos. Y pues son fraccionados, muchos diferentes, sí, los jesuitas y los tontitas y los tontitos. Y quién sabe ya, todos los grupos que hacen. Pero estaban haciendo ¿cómo se llama? Un argumento entre ellos. Una unión de monjas estaban diciendo que María, las mujeres, por medio de María, llevaba a Dios por 9 meses en su panza. Y entonces, si no fuera por María, entonces Jesús nunca hubiera nacido. Se están jactando. Ya estaba diciendo a los sacerdotes, ustedes son hombres y ustedes no nos dejan ser sacerdotas. Entonces ya, pero no importa porque y un sacerdote, un arzobispo, salió a contestarles.
y que le dijo, ustedes llevaron Dios en su panza por 9 meses, pero fue el sacerdote. Jesús está ocupado sobre construir otro muro en el cielo de oro. Pero cuando yo como sacerdote evoco la misa, Jesús está aquí en los elementos, su presencia física. Entonces Él deja todo y viene corriendo para estar aquí. Entonces, cuando yo demando que Jesús está presente en los elementos de la misa, Dios tiene que venir como un sirviente. Digo, qué tonterías, qué bobadas que están dándose uno al otro. Dice que lo hizo una vez para siempre. Y eso es porque está mucho mejor. El testamento del Nuevo Testamento de esa era es mejor que el antiguo. Porque no hay repetición. No necesita repetición. Porque Jesús es plena de Dios y Él murió. Y no hay repetición. No tiene que pasar otra vez. Y lo que Él hizo, paga por cada uno de los pecados. Cuando vas a la casa hoy en la tarde, abre un navegador ahí en la internet y busca así nada más noticias. Y a ver qué nuevas formas de pecado que han creado los seres humanos. Qué bárbaro. Se van inventando más y más pecado. Y pecado grave. A todas estas nuevas formas que hacen de pecar, Dios murió por cada uno que uno puede conocer. En resumen, cuando nosotros vemos ese tiempo, la sangre es necesario si quieres perdón. Dios tiene perdón por los que entran por medio de la sangre de Jesucristo, muriendo en la cruz una sola vez. Si tú tienes fe en la sangre de Jesucristo, que es para ti, te alcanza para ti, entonces estás salvo. Amén. Pero en todo esto, no pierdas la onda. ¿Qué es el asunto que causó todo ese desde primero? Desde luego, es el pecado. Y hay una guerra tremenda entre Dios y el pecado. Y esta guerra, lo siento hermanos, pero está enfocado en nuestras vidas. Como Jesús hizo lo que a la verdad no era muy agradable para él de hacer, bajarse del trono, de sus batas reales, de ser Dios, y tomó forma humana y luego murió. Él se negó a sí mismo. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Negar nuestros deseos pecaminosos. Ahora, yo no sé, yo no veo sermones y libros y escritos de gente. Dice que son cristianos como nosotros, pero a fin de cuentas, lo más importante no es que Jesús murió en la cruz por nosotros. Testigos de Jehová. Si tú no eres parte de este salón del reino aquí, entonces ya no vas al cielo. Entonces yo quiero ser miembro. No, miembro no. Tú eres nada más que asistiendo y que tenemos que tomar una agenda y que ya que
a ver cada semana, ya que tienes que gastar 20 horas cada semana testificando, predicando nuestras doctrinas para promover salud del reino. ¿Y dónde está la sangre de Jesús en eso? ¿Quién es? Pues yo soy de los mormones. Y que me platica sobre el fin del mundo. Y qué horrible que va a ser. Y si tú unes con nosotros, con estudios, entonces puedes evitar el fin del mundo. Una vez ya que hubo dos jóvenes que tocó mi puerta, ya que yo estaba hablándoles, les dejé hablar. ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de 20 minutos o más, le dije, yo soy un cristiano, yo creo en Jesucristo. Ya, entonces ya que vas a caber muy bien con nosotros. Digo, de 20 minutos en la puerta de alguien que ustedes no saben si soy creyente o no, pero 20 minutos jamás has mencionado el nombre de Jesucristo. Jamás has hablado a mí sobre su muerte en la cruz. Sí, todo lo que tú crees, yo creo lo mismo. No, es aceptable. Cuando tú tocas la puerta, la primera cosa que sale de tu boca debe ser enfocarlo en Jesucristo. Ustedes no creen en Jesucristo Salvador que yo creo. Ustedes creen en un Salvador Joseph Smith. Y se enojó. No, ¿y cómo hablas mal de Joseph Smith? Era un lunático. Hablando de eso, lo saco así. José Smith, lunático, hombre de Dios. Léalo. Yo lo escribí en el folleto, hasta ahí está. Y de veras, ya que por poco, ya que yo creo que uno de esos ya que iba a pegarme en la cara. Que no, Joseph Smith. No, si tú dices que Jesús es falso, ok, está bien, yo lo acepto, pero Joseph Smith, no. El enfoque de nuestra religión es que Jesús en la cruz, muriendo por nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. No hay nada mejor, no hay nada más esencial que eso. Amén. Hermanos, vamos a terminar con eso. Hermano Julio, si puedes orar por la ofrenda.